¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un muy bonito día. No nos vemos desde el día sábado, entonces espero que hayan tenido un buen fin de semana. Sobre todo que hayan podido descansar. Sé que muchos no se pudieron conectar el día sábado, pues parte de la jornada laboral. El día sábado también es de parte de la jornada laboral. Entonces, espero sobre todo que hayan podido descansar. Gracias por estar en esta clase número 7. Esta es la séptima clase que nosotros tenemos. Eh, Deme un segundo, como siempre lo hemos realizado. Voy a apagar el chat y vamos a empezar entonces la clase como habitualmente lo hacemos. Entonces, recordemos que algo que estábamos trabajando el sábado, que fue pues nuestro último encuentro. Recuerden que nosotros no tenemos encuentro los domingos, el domingo se descansa. Hablábamos un poco de lo que eran pues principalmente las afecciones en esa parte del sistema nervioso central. Mencionábamos un poco también lo que era la neoplasia, la neurofibromatosis tipo 1, que tiene antecedentes o que más bien tiene consecuencias a nivel neuropsicológico. También mencionábamos un poco, como les mencionaba allí, las neoplasias cerebrales, entre otros temas, que como saben, sí, no se pudieron conectar a esa clase. La idea es que pues, luego complementar la formación, pudiéndose desatrasar de la clase, en donde entonces no estuvieron. Y hoy vamos a continuar con la clase. Vamos a ver entonces las epilepsias. Las epilepsias es un tema macro, es un tema muy grande, es muy amplio, pero entonces vamos a las del día de hoy. Ya les voy a compartir la pantalla. Traten de estar también pendientes porque, bueno, vayan abriendo el material opcional, porque hoy también vamos a trabajar el material opcional. Vamos a trabajar un específico de material opcional. De hecho, antes de iniciar la clase de epilepsia, me parece pertinente cerrar el tema, que no quede abierto, ese tema de las neoplasias cerebrales. Entonces, de un segundo les muestro qué vamos a hacer para que de pronto no nos confundamos. Van a ingresar todos al material opcional. Voy a aprender el chat para las personas que de pronto tienen dudas sobre el material, me lo pueden compartir esas dudas que de pronto tienen. Entonces, se van a ir a nuestra carpeta. Ya les voy igual a compartir pantalla para que de pronto puedan estar atentos. Se van al material, ese es el material, entonces ya lo conocemos y nos vamos a ir acá, a casos prácticos y vamos a hacer este taller, donde dice taller, serían las respuestas, traten entonces de no verlas, porque la idea es obviamente pues poner en práctica lo que ya hemos visto y se van a ver, vamos a ir acá. Taller de meningitis, encefalitis, TEC y trisomía 21. Entonces ya las terminaríamos ahí. Vamos a tener entonces 7 minutos para que ustedes lo puedan resolver. ¿Listo? 7 minutos entonces a partir de ya. Traten de, o bueno, 5 minutos realmente porque está trabajable. Recuerden que ya terminamos meningitis, encefalitis y ya terminamos otros ámbitos. Entonces, se los voy a dejar acá en pantalla para que sepan las personas que se van, pues que van a ir ingresando, que estamos trabajando el taller y vamos a socializar. ¿Listo? Entonces, 7 minutos para que lo puedan hacer y socializar. También tenía la opción. Entonces, está cuando se obtiene la certificación. La certificación. Vamos a dar entonces una resolución, ¿sí? A los funcionamientos que estaban allí. Les voy a mostrar entonces, esto es un repaso. Recuerden que es un repaso de lo que estábamos viendo eh, la semana pasada, pero que es muy importante reforzarlo. Aquí está, respuestas de taller de meningitis y encefalitis. Entonces,
¿Por qué les dejo esto? Porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta que, aunque por ejemplo no es necesario para la formación como tal una nota máxima, sí para la vida profesional necesitamos saber muy bien al menos las definiciones clásicas de lo que es meningitis, encefalitis, eh, cuál es el impacto neuropsicológico, es muy importante porque en la parte clínica, créanme que van a llegar muchos niños con efectos a corto, a mediano y a largo plazo con encefalitis, con meningitis, bueno, con todo tipo de dificultades. Acá también la trisomía 21, recordemos lo que hablábamos del síndrome de Down, las características físicas, lo general y también lo que es el TEC, que el traumatismo craneoencefálico, ya sabemos que hay leve, moderado a severo, que tiene un impacto entonces en áreas neurocognitivas, como la recuperación y el seguimiento, y una discusión y pues un caso clínico para poder hablar de meningitis encefalitis, entonces lo tienen allí en el material opcional. No me voy a detener tanto como en las respuestas, saben que lo tienen acá, lo pueden encontrar, entonces acá está el taller para que de pronto si no lo lograron terminar, ese taller les va a ser un insumo también para poder desarrollar el taller grande, pues que yo se los envío mañana, mañana se los estaré enviando, bueno, creo que mejor hoy para que tengan más tiempo. Sé que muchas personas están trabajando, entonces de pronto no tienen el tiempo. Y acá están las respuestas de taller de meningitis, encefalitis, para que lo tengan también como un taller de repaso. Y ahora sí, vamos a trabajar lo que son las epilepsias. Que las epilepsias, como les mencionaba al principio de la clase, aunque sé que muchos se están conectando, es un tema grande, es un tema macro. Entonces acá vamos a ver que de las epilepsias hay muchos síndromes epilépticos. Bueno, por acá estoy viendo una pregunta. Espérenme, yo amplío acá el chat de preguntas, que a veces me sale muy pequeño, para poderlo leer a todos, incluso las personas que nos ven en diferido, para que entonces puedan comprender. Dice, buenas tardes. La meningitis bacteriana grave puede causar daño cerebral que afecta la memoria, la atención y el lenguaje, y podría también desarrollar un tipo de TDAH. Sí, la meningitis bacteriana grave puede causar daño cerebral significativo, como lo veíamos entonces ese día que hablamos de la meningitis. Y como tú dices, afecta la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el lenguaje, pero que también depende de la gravedad de la inflamación, ¿cierto? Y de las áreas cerebrales que, que se van a ver más comprometidas. Entonces, los efectos neuropsicológicos de la meningitis igual va a ser la memoria. Si hay, por ejemplo, afectación del hipocampo o del diencéfalo, la memoria es un factor que se va a ver comprometido. Puede haber déficit en la consolidación de la nueva información o problemas de memoria de trabajo. La atención y las funciones ejecutivas no son la excepción a la regla. Esa inflamación tras pues la meningitis o incluso la encefalitis, hay un daño entonces o genera un daño cortical que compromete la corteza prefrontal y al comprender o afectar la corteza prefrontal puede desencadenar en dificultades en atención sostenida, en la inhibición de respuestas, en la planificación y el lenguaje también. Es decir, puede haber incluso una lesión que afecta áreas de Broca o áreas de Wernicke, que pues son dos áreas fundamentales para el lenguaje. Entonces puede haber una, una consecuencia como un daño en la fluidez verbal debido a ese mismo daño en la sustancia blanca. Y respecto a tu pregunta puntual, que de hecho es muy interesante, la meningitis y el TDAH sería algo secundario. Es decir, si bien la meningitis en sí no causa directamente TDAH primario, como podría ser esa parte del neurodesarrollo, sí puede generar una disfunción ejecutiva con síntomas que parecen el trastorno por déficit de atención, pero no tal un déficit en trastornos de atención, sino un cuadro que parece TDAH, pero que no es TDAH. ¿Por qué? Porque ya sería una secuela post-meningitis. Es decir, la falta atencional, eh, la falta, por ejemplo, de las funciones ejecutivas, esas dificultades para mantener la atención en tareas de pronto prolongadas,
quizás el niño o la persona ya cuando crezca va a tener una impulsividad en la toma de decisiones o en la inhibición de respuestas, puede tener problemas de trabajo y en la organización de la información como tal, pues no es como tal un TDAH, ¿sí? Sería más bien, entre comillas, un TDAH secundario, pues que realmente no sea un diagnóstico de TDAH. Porque recuerden que uno, que sería la meningitis, va a explicar lo otro, que sería pues el posible TDAH. Entonces, lo principal es hacer una buena evaluación neuropsicológica. Es decir, en caso donde esos síntomas son más severos, que son funcionalmente limitantes, se puede considerar ese tratamiento farmacológico similar al usado por TDAH, igual el tratamiento farmacológico que lo brinda el psiquiatra, un profesional médico, pero que igual siempre va a ser un enfoque individualizado. Entonces, en algún caso particular, sí se puede, digamos, tener meningitis y que ya el neurodesarrollo esté configurado para TDAH, pero si yo tengo, por ejemplo, supongamos, 10 años, tengo una infección por meningitis. Esta infección por meningitis no es que desencadene entonces ya en un trastorno de TDAH. Tendría que ser que el niño ya antes haya mostrado algunas manifestaciones clínicas o algunas secuelas para ya hablar como tal de un TDAH, pero no se puede dar un diagnóstico de meningitis y TDAH, principalmente porque la etiopatogenia es diferente. Ah, bueno, entonces ya sé que PC es Lina. Muchísimas gracias por la pregunta, Lina. Muy interesante. Bueno, crisis epilépticas o síndromes epilépticos. Debemos hablar que las epilepsias o las crisis epilépticas pueden recurrir o pueden ocurrir más bien en niños con trastornos del desarrollo que ya hemos visto en muchas alteraciones neuropsicológicas, en muchas alteraciones en general van a haber epilepsias o síndromes epilépticos, en la hidrocefalia, en la microcefalia, en la lisencefalia, pueden haber entonces crisis epilépticas post-traumatismo craneoencefálico porque se altera toda esa parte de la presión intracraneal después de un accidente cerebrovascular. Entonces, las crisis epilépticas ocurren en general en esa parte infantil, también en trastornos metabólicos, secundarias a una hipoxia o problemas congénitos que pueden existir. Cuando hablamos del término como tal epilepsia, hacemos referencia a una alteración que es una alteración crónica, crónica de las funciones cerebrales, que lo que van a hacer es que van a afectar la percepción, el movimiento, en muchos casos, las crisis epilépticas pueden afectar incluso la conciencia, porque ya vamos a ver que en las crisis epilépticas hay afectación en muchos casos de la conciencia y otras conductas que también pueden ser incluso ni siquiera conductas, sino también en un ámbito emocional. Entonces es importante que el término epilepsia y ya hablar de la crisis hace referencia a episodios aislados. Uno es un síndrome epiléptico y otras son crisis epilépticas. Eh, Hay una definición muy general de lo que podremos mencionar de crisis epilépticas y es que son descargas o esas crisis son descargas paroxísticas de las neuronas que pueden causar entonces, como les menciono, alteraciones motoras, alteraciones funcionales o alteraciones incluso de la conciencia. Algo importante es que las neuronas se comunican unas con otras, ¿cierto? Eso ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, pero que en esa conexión, en esas descargas eléctricas que hacen las neuronas con otras, pueden haber focos epilépticos o crisis epilépticas, que como les menciono, son conocidos como descargas paroxísticas a nivel neuronal. La epilepsia realmente afecta de 1 a 2% de la población infantil. Para ese 1 a 2% de la población infantil se considera que las epilepsias es uno de los trastornos más frecuentes en la infancia. Vamos a ver entonces un video, se los voy a enviar, sobre lo que son las crisis epilépticas, específicamente qué es la crisis epiléptica en los niños. Ya les voy entonces a enviar el video para que podamos continuar con la clase, con la teoría
pero sé que muchas personas de pronto no tienen como una noción de lo que es la epilepsia, no todos acá están en el ámbito clínico, entonces también para las personas que sea un complemento y que de pronto no estén tan perdidas en la explicación. Entonces vamos a ver un video sobre lo que es crisis epilépticas en pediatría, que es sumamente importante saberlo, porque me he dado cuenta, bueno, en la práctica clínica, que no todos los padres de familia saben lo que es una crisis epiléptica o un foco epiléptico. Entonces es importante saber qué hacer, por ejemplo, en los casos, si son docentes, si son padres de familia, qué hacer en los casos donde hay una crisis epiléptica. Denme un segundo, entonces ya les comparto el video para que podamos entonces continuar con la formación. Bueno, muy bien. Estaba viendo, Teresa nos hace una pregunta. Dice lo siguiente. Bueno, Teresa e Inés también tienen la misma pregunta. Hacen la siguiente cuestionamiento, el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es la diferencia entre las crisis epilépticas y las crisis convulsivas? Bueno, realmente la crisis epiléptica, igual eso pues también lo vamos a trabajar más adelante, pero igual se lo resumo. Cuando hablamos de una crisis epiléptica, es una manifestación que igual es una manifestación clínica de una actividad neuronal que es completamente anormal, que puede ser excesiva, que puede ser de manera sincrónica en el cerebro y que se puede presentar de diferentes maneras, ¿cierto? Dependiendo de la localización, dependiendo de la extensión de la crisis epiléptica. Y esas crisis epilépticas pueden ser o no convulsivas, ¿cierto? Es ahí donde hablamos de las crisis convulsivas, que las crisis convulsivas pueden estar dentro de la crisis epiléptica. De hecho, por ejemplo, es importante hablar que esa crisis convulsiva es un tipo específico de crisis epiléptica, ¿cierto? Que se caracteriza entonces por movimientos involuntarios, movimientos que son bruscos del cuerpo, una descarga realmente igual a normal. Y que esas crisis convulsivas son las que implican, por ejemplo, una pérdida de conciencia, una rigidez muscular, que ya sería la fase tónica, y una rigidez muscular y la fase tónica. Y cuando ya hablamos, por ejemplo, de una fase clónica, tónico-clónica, entonces, primero rigidez muscular, fase tónica, luego fase clónica, las actividades rítmicas que pues la mayoría de las es cierto. Es importante entonces mencionar que no todas las crisis epilépticas son convulsivas, ¿cierto? Existen crisis incluso no convulsivas, como las crisis, por ejemplo, de ausencia o las crisis focales sin afectación motora, que se puede manifestar como igual una desconexión de conciencia, síntomas sensoriales, pero no hay movimientos, no hay involucramiento pues, de la parte motora. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la pregunta que nos hace Teresa y nos hace Inés? Que las crisis epilépticas son un término más amplio que engloba tanto la crisis convulsiva, que es la que nos están preguntando, como las crisis que no son convulsivas. Entonces, en resumidos términos, ¿qué sería una crisis convulsiva? Sería un subtipo específico de esas crisis epilépticas que incluyen una actividad motora. Las crisis convulsivas es que tú convulsionas, es decir, hay actividad motora anormal, sacudidas pues fuertes a nivel muscular. Entonces sí es muy importante esta pregunta porque muchas personas lo suelen confundir. O ay, tiene convulsiones, pero puede que ni siquiera esa crisis epiléptica que tenga la persona sea una crisis convulsiva, sino no convulsiva, pero una crisis de ausencia. Entonces, igual requiere entonces, obviamente, un conocimiento de los conceptos que ya vamos a entrar a conocer, pero realmente pues buena pregunta, porque muchas personas también se confunden como no, es que las convulsiones son las mismas crisis epilépticas y no. Es decir, una incluye a la otra. En este caso, son las crisis epilépticas las que involucran
las crisis convulsivas. No sé si todavía tengan la pregunta o si no quedó claro. Si no quedó claro, con mucho gusto se los vuelvo a explicar. Listo, listo, Inés. Muchísimas gracias. Igual, también lo vamos a trabajar acá. Entonces, cuando entendemos que es la epilepsia, ahora sí la epilepsia, como recuerden que epilepsia es un tema macro, crisis convulsivas es un poco más de subtipo, más puntual. Entonces, es uno de los trastornos más comunes que se observan en la práctica clínica. Tanto en la parte neurológica como en neuropediatría, vemos niños que tienen, pues, crisis a nivel convulsiva. Y acá hay algo muy importante, incluso los neonatos pueden tener crisis epilépticas, que serían las crisis febriles. No sé si ustedes han escuchado esto, que es una fiebre considerablemente alta para el ser humano, es decir, por encima de esos 39 grados centígrados, y que es muy factible que en esas crisis febriles neonatales desemboquen ¿en qué? En convulsiones. Es decir, los que nos preguntaban las compañeras que eran entonces las crisis convulsivas y que esas crisis febriles son muy comunes en niños muy pequeños, de 3 a 5 años de edad, pero que la mayoría de los niños, un 70% de ellos, experimentan incluso solamente una crisis febril y que por lo regular no hay segundos episodios, por lo regular, ¿cierto? También hay que entender que hay casos donde esas crisis febriles son bastante intensas en cuanto, por ejemplo, la repetición que tenga. Entonces, importante mencionar que esas crisis febriles, aunque a una sola vez de crisis febril, pues las convulsiones febriles, de todas maneras, sí tiene causas, sí tiene mecanismos y que de hecho también hay que entender cuáles son los tipos de convulsiones febriles. De hecho, existen dos principales. Primero, las crisis febriles o convulsiones febriles que son simples. Son las más comunes. Acá es donde les digo que es en el 70% de los casos, de un 70 a un 80% de los casos. Se duran menos de 15 minutos, eh, afectan todo el cuerpo, pero no se repiten dentro de las 24 horas siguientes. Entonces es allí donde de pronto es una crisis febril aislada y no vuelve a pasar. Esas son las simples. Luego llegan unas crisis febriles más complejas, donde ya sí son menos comunes, pero también al ser menos comunes, tienen un impacto significativo en ese neurodesarrollo del niño. Duran más de 15 minutos, es decir, ya es muy larga esa crisis febril, que pueden ser entonces focales, es decir, que solo afectan una parte del cuerpo. Recordemos que en las simples afectaban todo el cuerpo y acá puede ocurrir varias veces en un periodo de tiempo de 24 horas. Hay factores de riesgo para estas crisis febriles, de hecho, pues acá es importante hablar que hay crisis o más bien hay factores de riesgo que se van a presentar. Entre ellos está, por ejemplo, una historia, pues, o unos antecedentes familiares de convulsiones febriles o incluso de los mismos síndromes epilépticos, cuando es una fiebre maltratada, cuando hay infecciones virales, por ejemplo, lo que estábamos hablando al principio de nuestra clase, lo que es la meningitis, la encefalitis, puede desembocar en una crisis febril compleja, en una convulsión febril compleja, y que de todas maneras ese tratamiento y ese manejo deben estar obviamente allí involucrados. Cuando hablamos de un pronóstico, principalmente de las crisis febriles, que como les menciono, 3 meses a 5 años de edad es mucho el tiempo en que podemos mencionar que hay una crisis febril. El pronóstico, eh, pues realmente las convulsiones febriles en su mayoría no tienen efectos a largo plazo, sobre todo si son simples, pero cuando ya son complejas, cuando ya los niños tienen obviamente a repercusión, allí es donde hay consecuencias a nivel neurológico. Sin embargo, pues un pequeñito porcentaje puede desarrollar, por ejemplo, ya un trastorno de epilepsia como tal en un futuro, aunque esto no está directamente relacionado con las convulsiones febriles. No quiere decir que si un niño a los 4 meses
tuvo una convulsión febril, es porque ya sí o sí va a tener epilepsia, no, es un pequeño porcentaje. Y que también es importante que, pues que cuando son simples, no hay como una contraindicación para el neurodesarrollo. Igual sí es importante, aunque son simples y que no son a repetición mayor de 15 minutos ni a repetición mayor de 24 horas, sí hay que tener en cuenta o ser, digamos, muy vigilantes como padres o como cuidadores pues, de niños que de pronto esa crisis no vuelva a ser a repetición. Porque ha pasado en muchos casos, pues por desconocimiento, porque a veces se normalizan mucho esas crisis febriles, en que dejan a un niño, por ejemplo, ya cuando pasan 15 minutos y no le han hecho, pues como ningún tipo de intervención o ningún tipo de, de, de trabajo para que de pronto esa crisis febril baje. Entonces allí es cuando de pronto por descuido puede desencadenar en una dificultad. Entonces, como les menciono, la epilepsia es uno de los trastornos más neurológicos, más prevalentes. Es una enfermedad, entonces, eh, que tiene las siguientes circunstancias, ¿cierto? Que son tres circunstancias importantes. Al menos dos crisis no provocadas o reflejas separadas en más de 24 horas. Una crisis no provocada o una crisis que también se llama refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes. Entonces, miren que no es que sea mes a mes, sino que incluso en años. Y tercero, un diagnóstico de un síndrome epiléptico. La epilepsia es uno de los trastornos crónicos, son potencialmente incapacitantes en la infancia, no solo en la infancia, sino que a muchas personas, y vamos a ver que los síndromes epilépticos pueden acompañar a la vida de una persona durante su, su ciclo vital, incluso hasta su descenso, su fallecimiento, y que también deja consecuencias no solamente a nivel neurobiológico, cognitivo, sino que también va a dejar una consecuencia emocional y psicosocial bastante fuerte. Entonces acá debemos entender que a veces no se toma tan en cuenta en los niños, pero que hay un amplio espectro de condiciones y de características clínicas que a nivel electroencefalográfico, es decir, en electroencefalograma, se pueden ver espigas o esos crecimientos en las ondas electroencefalográficas, donde ya nos habla que hay una crisis epiléptica. Ocurre entre 1 y 2% de la población pediátrica, esto ya se los había mencionado, y que la idea es que tengan un adecuado manejo y un adecuado control. No es que todas las personas con epilepsia ya desencadenen un diagnóstico o un empobrecimiento a nivel cognitivo, no, esto no es así. La idea es el adecuado control, porque cuando se deja coger cierta ventaja a las crisis epilépticas o a los síndromes epilépticos, es allí, en esa a repetición de crisis paroxísticas, que es la definición como tal de epilepsia, es donde se va dando un deterioro cognitivo. Cerca del 25% de los niños con epilepsia, a pesar de un adecuado tratamiento farmacológico, continúan presentando crisis, siendo consideradas epilepsias refractarias. Miren que es muy bajo porcentaje, 25%. Obviamente sigue siendo alto, pero nos llega a la mitad. Entonces, cuando hablamos de crisis refractarias es porque no son trabajables, no son tratadas con medicamentos. Son tan fuertes que refractan el medicamento. Es decir, es como si el medicamento rebotara, no hace ningún efecto por esas crisis refractarias, y en aquellos casos donde de pronto se demuestra que sí hay una crisis refractaria, el único tratamiento viable, obviamente esto es quien lo brinda o la sugerencia la da el neurocirujano, pues la única parte para poder beneficiarse es un tratamiento a nivel quirúrgico, que de hecho estábamos hablando hace algunas clases, no sé si ustedes la recuerdan, de la callosotomía.
Allí, en esa callosotomía o en ese, por ejemplo, el cerebro dividido, es allí donde muchas veces surge un cerebro dividido, es por eso una comisurotomía o callosotomía, donde hay, por ejemplo, un foco epiléptico allí, y lo que hacen es dividir el cerebro, ¿cierto? Pero eso digamos que no siempre es necesario, solamente en crisis refractarias. Y acá entonces entremos un poco a la definición. Ya les había mencionado entonces lo que es una crisis convulsiva y lo que es la epilepsia, ¿cierto? Que la crisis epiléptica es un tipo o es un subtipo de epilepsia, ¿cierto? Entonces, hablemos de lo que es el término epilepsia a nivel general. Se los voy a leer de manera puntual. Trastorno cerebral caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y psicosociales de esta condición. Entonces ya nos está hablando que es una predisposición duradera en el tiempo, duradera en el tiempo, entonces que claro, como dura en el tiempo, a nivel de lo neurobiológico, porque también hay cambios a nivel cerebral, cognitivo, psicosocial, vamos a tener secuelas, ¿sí? Y hablamos ya de lo que son las crisis epilépticas. Ocurrencia transitoria de signos y o síntomas derivado de una actividad anormal, excesiva o sincrónica, pues realmente sincrona, entonces sincrónica, de la actividad neuronal. Una crisis puede ser suficiente para el diagnóstico en un electroencefalograma. Y que es importante entonces mencionar que la crisis epiléptica, como lo hablábamos ahora, pueden ser convulsivas o no convulsivas. Y hablemos de la crisis refractaria. Persistencia de crisis epilépticas diagnosticadas con certeza que afectan la calidad de vida tras haber tomado dos fármacos en monoterapia y una asociación de dos fármacos de primera línea apropiados al tipo de crisis y síndrome epiléptico a las dosis terapéuticas máximas toleradas con cumplimiento adecuado durante 2 años, que pueden ser acordados en periodo de gravedad, acortado, perdón, en periodo de gravedad. Entonces, miren que no es que ya a la primera se receta dos fármacos en monoterapia, un fármaco en monoterapia y ya, si al paciente no le sirvió, ya se diagnostica refractaria. No, miren que es en el tiempo duradera, que incluso con ningún fármaco que hayan podido existir o que hayan podido ensayar con la persona le sirve, es allí donde se da un diagnóstico de crisis epiléptica refractaria, epilepsia refractaria. Y ahora hablemos de lo que es un síndrome epiléptico. Un síndrome epiléptico es un grupo de signos y síntomas que configuran un trastorno epiléptico único. Entonces, acá vamos a ver dos. Encefalopatía epiléptica, cuando hay un cuadro epiléptico en el que las crisis contribuyen a un deterioro progresivo de las funciones cerebrales, una encefalopatía. Y hablemos de un síndrome epiléptico benigno, que aunque se habla de benigno, igual sigue siendo una descarga anormal de las funciones o de las conexiones neuronales. Y acá dice lo siguiente, caracterizado por crisis fácilmente tratables que requieren o no medicación y que pueden remitir espontáneamente con el tiempo. De hecho, vamos a ver estas características de ambas, ya sea de la encefalopatía epiléptica y de los síndromes benignos epilépticos, que de todas maneras tienen sus secuelas importantes. Vamos a ver un video de lo que son los 5 tipos, un video introductorio ahora sí de los 5 tipos de crisis epiléptica para que entonces lo podamos conocer y ya entrar como tal a los síndromes epilépticos. Te recomiendo mucho, mucho esa página
Eh, a mí me ha servido mucho pues, como para ahondar más en el tema de epilepsia. Igual saben que es importante también diferenciar lo que son las fases epilépticas, las fases de actividad epiléptica, antes de entrar, por ejemplo, a conocer lo que es la epilepsia. Les voy entonces a compartir nuevamente la pantalla para que podamos continuar las fases de la parte epiléptica, ¿cierto? No es solamente ver los tipos de epilepsia, sino cada fase de epilepsia. No todas las personas van a ver las fases que vamos a entrar. Denme un segundo. Entonces, vamos a ver la primera, que es, pues, no tengo el enlace del video, pues ustedes saben que yo siempre les comparto el enlace. Cuando lo tengo, era un video que tengo hace mucho tiempo, que me pasó incluso, de hecho, un profesor, pues que tuve hace muchos años en la maestría, pero sí lo pueden ver en el material. En el material está el nombre del video, incluso creo que también les coloqué como los 5 tipos de epilepsia, para que lo tengan allí presente. Si lo logro encontrar en YouTube, aunque creo que lo he buscado bastante para poderlos, pues para podérselos compartir en clase, se los comparto, ¿listo? Para que entonces lo tengan presente. Ahora vamos a hablar de la primera fase, que es una fase de prodromo. Acá entonces, como sabemos, la epilepsia tiene una característica y es que de todas maneras, en cualquiera de las fases hablamos de que hay una actividad eléctrica que es anormal, eh, y que en términos generales las crisis suelen seguir 4 fases principales, que es el pródromo, el aura, la parte ictal y la parte post-ictal. El pródromo sería lo primero, la primera parte pues, de la crisis epiléptica, es el tiempo que transcurre antes de que ocurra la epilepsia, pues una crisis o una serie de crisis, porque también hay que mencionar que en la epilepsia no es que solamente se dé una crisis, no, hay a repetición. No siempre esta fase predrómica o pródromo, como también lo llaman, no siempre está presente en todas las crisis de epilepsia. Puede ocurrir incluso horas o incluso días antes de la crisis. Es decir, no es que la persona, por ejemplo, tenga una crisis epiléptica y al segundo antes de la crisis se presente la fase prodrómica. No, esto no pasa así. Incluso como les menciono, hay personas que han podido relatar que días antes de la epilepsia es que empiezan a notar como cambios. ¿Cuáles son los cambios que muchos manifiestan? Muchos manifiestan irritabilidad, muchos sienten una especie de apatía. En los niños, por ejemplo, puede presentarse un llanto que es fácil, la habilidad a nivel emocional. Entonces, sí hay algo importante que mencionar sobre esa fase prodrómica, y es que, bueno, a pesar de que no siempre va a pasar, es decir, no es un sí en la actividad eléctrica, esa fase prodrómica, que pase, sí hay que entender que consiste en cambios en general en las personas que lo han podido relatar, en cambios en estado de ánimo. Las personas manifiestan como una especie de cansancio o más bien sensaciones que para ellos son sensaciones inespecíficas, que ya ellos a lo largo de las crisis epilépticas que van teniendo y esas fases prodrómicas ya se dan cuenta que algo va a pasar. Es decir, ya se dan cuenta que muy posiblemente van a tener una crisis de epilepsia. Lo van reconociendo en el tiempo. Unos síntomas que han podido incluir son ansiedad, irritabilidad, cambios en el apetito, en los patrones de sueño, empiezan como a no dormir bien o a tener despertares que antes no tenían en los patrones de sueño,
dolores de cabeza o una sensación como de malestar en general, pero como si fuera un cansancio físico en general. Entonces, como les menciono, no todas las personas tienen esta fase, pero que sí, las que lo sienten pueden sentir segundos antes, horas antes, días antes o incluso semanas antes. Tenemos otra fase de esas crisis epilépticas, pues de la actividad epiléptica como tal, y es el aura. El aura ocurre justo antes de la crisis y que se ha descrito como tal, como muchas personas, como la crisis en sí. Pero realmente el aura se considera una fase inicial, una fase iniciática de la crisis epiléptica. En algunos tipos de epilepsia focal, principalmente se da la fase de aura, se puede manifestar como síntomas sensoriales, como síntomas motores, como síntomas, por ejemplo, autonómicos, y es causada porque hay una descarga eléctrica anormal, pero que está focalizada en una región específica del cerebro. Por eso el aura se ha relacionado con el tipo de epilepsia focal, porque es causada con una descarga paroxística, una descarga anormal en una zona muy puntual de nuestro cerebro. Muchas personas han podido decir que algunos síntomas comunes del aura son, por ejemplo, un déjà vu, que creo que hemos escuchado como este término, que dicen como, ay, tuve un déjà vu, ¿cierto? Eso es algo normal que nos pasa, entre comillas, normal, que nos pasa a, pues, a los seres humanos, pero el déjà vu pues, no es un concepto tan normal, ¿cierto? Es decir, se ha asociado también como con un concepto místico, con un concepto de yo ya viví eso, pero ¿dónde lo viví? Pues como en la parte tradicional yo ya tuve esa experiencia breve pero transitoria, pero realmente hay una neuropsicología del déjà vu, ¿cierto? Hay un concepto, o más bien hay un fenómeno que ya sabemos que, o los que de pronto no sabían que era el déjà vu, se da mucho en esta fase de aura, y es que las personas experimentan una sensación de ya haber vivido o haber pasado previamente por esa situación, que en realidad es una situación nueva, realmente es una ilusión de familiaridad sin que exista una experiencia previa que la justifique, ¿cierto? Obviamente pues hay muchos conceptos relacionados a lo que es déjà vu, pues conceptos místicos, pero que hay una explicación a nivel neurofisiológico. Desde el punto de vista neurofisiológico o neuropsicológico, ese déjà vu se ha vinculado con disfunciones en ese procesamiento de la memoria, en ese procesamiento de la percepción, que es causado por una actividad igual anómala, una actividad eléctrica de esas mismas estructuras cerebrales, es decir, no hay una buena conexión entre una estructura y otra, principalmente relacionados con esa parte de la memoria autobiográfica, memoria de tipo episódico, que esa misma desconexión o esa anomalía estructural nos da la sensación a nosotros de familiaridad. ¿En qué estructuras ya he visto esto? En el hipocampo, en la corteza temporal medial, donde están relacionadas con este tipo de memoria, y que hay errores entonces en ese reconocimiento. Hay disparidad en el procesamiento de la información, hay una actividad eléctrica espontánea en esas redes nésicas, en esas redes como tal de, de, pues de la memoria. Y algo importante es que el déjà vu tiene como un concepto muy relacionado con lo que es la epilepsia del lóbulo temporal, porque claro, en el lóbulo temporal, como ya lo hemos visto, pues en otros temas, está muy relacionado con el hipocampo, está muy relacionado con esa parte, pues como de la memoria, lo que va a provocar que esa misma descarga eléctrica focal, porque es en el lóbulo temporal, tenga entonces una sensación de familiaridad, de que esa experiencia es real, pero realmente no es real. Y en pacientes epilépticos, ese déjà vu del aura que les estoy diciendo, pues hace parte del aura, es decir, un síntoma inicial de que ya esa crisis epiléptica va a pasar. Creo que me extendí mucho en el déjà vu, pero sigue siendo pues un concepto
fenomenal, sigue siendo un concepto pues como que da mucho de qué hablar, pero que realmente hace parte del aura. Y el aura que está más presente principalmente en los focos epilépticos focales. Entonces, el aura es eso, el aura es importante tenerlo presente. En algunas fases, incluso las personas con aura empiezan ya a tener unos síntomas comunes como una sensación extraña en el estómago, eh, el déjà vu que les dije, alteraciones visuales como destellos, luces como intermitentes que no están, pero que ellos perciben, alucinaciones auditivas, alucinaciones, por ejemplo, olfativas, muchos huelen cosas que no están o escuchan algo por ruidos que realmente no están allí y uno, pues una especie como de hormigueo o de entumecimiento en alguna parte del cuerpo. Eso como tal es lo que es el aura, ¿cierto? Que acá entonces les pongo que el aura puede anunciar no solo el comienzo de una crisis, sino también un cambio significativo en la conducta del niño, porque el aura también muestra pues una conducta diferente, una conducta que puede ser en muchos casos errática. Listo. Ahora hablemos de lo que son los automatismos. Los automatismos y las alteraciones positales. Los automatismos, entonces es importante hablar que es después de una crisis. Acá ya sería como la fase ictal, la crisis epiléptica como tal, es una fase de actividad de la crisis donde ocurre una descarga eléctrica y es donde ocurre la descarga eléctrica anómala en el cerebro y que se va a manifestar dependiendo de las crisis epilépticas. Hay crisis focales que anteriormente se llamaban crisis parciales, ya se llaman crisis focales que afectan solo una parte del cerebro y que pueden no comprometer la conciencia. Es decir, no en toda crisis epiléptica hay una pérdida de conciencia, no en toda crisis epiléptica hay lo que de pronto muchas personas conocen, pues como en la vida cotidiana o en la vida común de que se tiran al piso y convulsionan, no, ¿cierto? Y que hay unas crisis que sí, que son generalizadas, que involucran ambos hemisferios cerebrales desde el inicio y que afectan la conciencia. Algunas manifestaciones muy comunes acá es una pérdida de la conciencia, sobre todo en esas crisis generalizadas. Pueden haber movimientos involuntarios como una sacudida, como una rigidez, que son las que conocemos como crisis tónico-clónicas. También hay una ausencia, la ausencia es muy común en la parte infantil y es una mirada fija, como una pérdida muy breve de la conciencia, pero que esa pérdida breve también eh, los puede pues como dificultar. Están viendo todo en la pantalla. Listo. Entonces, que es importante también mencionar que, bueno, en general esas ausencias también están. Los automatismos como tal son movimientos repetitivos, como chasquear los dientes o abrir y cerrar los labios exteriores o frotarse, por ejemplo, las manos. Eso sería una crisis epiléptica. Y que también hay crisis atónicas, que es una pérdida repentina del tono muscular. Y esas crisis atónicas son súper, pues son súper peligrosas porque las personas pueden caer al suelo y pues obviamente lastimarse. ¿Qué son las alteraciones postictales? Cuando me refiero postictal es después de la fase de la crisis epiléptica como tal. Acá entonces
es el periodo de recuperación después de la crisis, que puede durar desde minutos hasta horas, dependiendo del tipo de crisis y también dependiendo pues del paciente. Y que se asocia con síntomas acá en esos cambios posictales, con confusión, con un estado de desorientación, con cansancio extremo, con somnolencia, con dolor en la cabeza, en la espalda, dolor también incluso, pues como dolores musculares, sobre todo si la crisis epiléptica fue tónico-clónica, donde sí hay un movimiento muscular, que hay déficits neurológicos, ¿cierto? Que van a ser igual transitorios, pero déficits neurológicos, entonces una parálisis total puede pasar, eh, una debilidad temporal de alguna de las extremidades. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esta parte de las alteraciones en general? Sea los automatismos, sea el aura o sea el pródromo que ya vimos. Porque resulta que cuando conocemos esta parte de cada una de las fases, a las personas que van a tener la crisis epiléptica o que tienen un síndrome epiléptico, ese reconocer el pródromo y el aura les ayuda a anticipar una crisis y tomar, por ejemplo, precauciones. Entonces, si ya desde antes las personas saben reconocer esa fase del pródromo, la fase predrómica, el aura, ya las personas saben que, por ejemplo, no se pueden poner en riesgo o que quizás no van a tomar por ejemplo, un riesgo si es un niño y va a ir a un paseo, supongamos, pero en las fases anteriores o en los días anteriores ya ha sentido malestar, ya ha sentido lo que hablábamos, entonces esta parte, o irritabilidad, apatía, pues de pronto los niños no son tan conscientes de ellos, pero los padres de familia sí, sobre todo los padres de familia que están como muy encima o muy responsables de los niños se dan cuenta de esos cambios y logran de pronto salvar a muchos niños de ir quizás a un paseo o que duerman en la casa de algún compañero y porque están pues muy en la anticipación de una crisis. Hay que tener en cuenta que hay una importancia clínica también y es el registro detallado de la fase ictal. Eso es clave para hacer un adecuado diagnóstico, para clasificar la epilepsia y no solamente para el diagnóstico, sino también para ese manejo adecuado de la fase posictal. Recordemos esto, que también habla de una seguridad pues, del paciente y optimizar mucho mejor el tratamiento. Hablemos de la clasificación de las crisis epilépticas. Entonces, las crisis epilépticas se pueden agrupar en dos grupos macros, unas crisis parciales o focales, que ya no se llaman parciales, ya se llaman crisis focales, y crisis generalizadas. Cuando hablamos de las primeras, de las focales, la conciencia no se pierde totalmente desde el inicio de la crisis. Y hay varios tipos de crisis parciales, parciales simples, parciales complejas y parciales secundarias generalizadas. En las simples hay una conciencia totalmente conservada, en las complejas la conciencia se afecta y en las parciales secundarias generalizadas hay crisis parcial que posteriormente se vuelve generalizada. Y cuando hablamos de una crisis generalizada, hablamos de una pérdida ya sí total, un compromiso total de la conciencia, hay una desconexión del mundo, de la realidad en la que la persona está. Entonces acá vemos como un esquema de lo que son las convulsiones focales y las convulsiones generalizadas. Mire que la focal es muy puntual en una área específica, mientras que la generalizada es mucho más difusa, más variable. Acá les dejo otra imagen de lo que son los tipos macro de epilepsia, macro, ¿cierto? Acá obviamente hay que entender que hay subtipos, una crisis generalizada y una crisis epiléptica más de tipo focal. Síntomas más comunes, pérdida del conocimiento, una debilidad, una pérdida del tono muscular, cambios emocionales como ansiedad, la habilidad emocional o depresión, una mirada fija, que es como si fuera una crisis de ausencia, una contracción y espasmos de los músculos, y una habla que puede ser disártrica o una habla que puede ser confusa.
Resulta que nosotros también podemos clasificar las epilepsias no solamente según su topografía, sino también según su semiología clínica. Entonces, hay crisis motoras, hay crisis sensitivas, hay automatismo y está el aura que ya la hablamos. En las motoras son contracciones musculares a repetición. Entonces, acá están las clonías, las mioclonías, igual no se preocupen, esto lo vamos a ver ya en unos minutos, pero para que tengamos en cuenta que no solamente hay crisis motoras, también hay sensitivas, donde hay alteraciones en la percepción en cualquiera de los 5 sentidos, ¿sí? Que también hay parte del miedo psicológico, una depresión, pueden incluso sentir alegría, pero no la explican, pueden haber alucinaciones, lo que ya habíamos hablado del déjà vu, que es más sensitivo, y los automatismos, que es una actividad motora como la masticación, la deglución, como el golpeteo, el chasquido de las manos e incluso abrocharse los pantalones o los botones en general. Acá entonces, nuevamente, las crisis parciales y las crisis generalizadas, ¿sí? Las parciales son simples o complejas, con o sin generalización secundaria. Puede ser motora o sensitiva, o que también puede ser psíquica, esto que estábamos mencionando acá. Y las crisis generalizadas son exclusivamente de tipo motor. Entonces, acá están las crisis tónico-clónicas, tónico-mioclónica. La ausencia es un tipo particular en la que no suceden fenómenos motores, que la ausencia, acá le vamos a poner mucha atención, porque, por ejemplo, esas crisis de ausencia en el ámbito escolar es muy factible que se confundan, pues, con alguna otra alteración, por ejemplo, con TDAH, es decir, porque es que el niño está ausente, es como mirando la ventana, puede ser, el niño no se mueve, el niño está ausente en un momento, pero vuelve. Y en ese volver es donde está la desconexión en la conciencia. Entonces hay un periodo de bache, pues donde el niño no tiene un conocimiento de lo que está haciendo. Y vamos a ver entonces un video. Según la ILAE, en el año 2017 se hizo una nueva clasificación de los tipos de crisis. Entonces, tenemos una crisis de origen focal, donde hay una alerta normal o una alerta disminuida, una, pues una clasificación que es una clasificación de origen generalizado y un origen que es desconocido. En el desconocido vamos a encontrar la parte motora y la parte no motora. Lo mismo entonces acá en el generalizado, no motor y no motora, pues que sería la no motora, la crisis de ausencia, que pues de hecho hay varias clasificaciones como la típica, ya la vamos a conocer, y lo mismo en el origen focal, que puede ser de origen motor o de origen no motor. Como tal, eso sería pues como la clasificación MAC. Debemos entender que cuando sucede una crisis, lo primero que nosotros debemos observar en la persona es, primero, el origen, si es focal, si es generalizado o si es un origen desconocido como este, que ya sabemos que es motor y no motor. Eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Mirar también el signo o síntoma predominante que nos va a permitir sospechar el origen de la crisis. Y además de esto, debemos también mirar el resultado en electroencefalograma para poder decir con seguridad dónde se origina la crisis. Para poder dar un diagnóstico certero pues de síndrome epiléptico, nosotros debemos saber si es pues una crisis pues a través de un electroencefalograma. Eso es muy importante. También debemos conocer cómo es el nivel de alerta. Acá les estoy entonces relatando esta parte, ¿cierto? Si hay nivel de alerta, si hay una alerta que puede estar disminuida, eh,
Si mientras sucede esa crisis epiléptica, si mientras sucede la crisis, disminuye la alerta momento, en cualquier momento de esa crisis, se considera que la crisis es focal. Miren entonces el recuadro focal con alerta disminuida. En las crisis generalizadas, la alerta siempre va a estar baja, siempre va a estar disminuida, ¿sí? En la generalizada. También debemos tener muy presente, también debemos observar si la presencia, o sea, si hay presencia o no de actividad muscular. Si observamos este cambio en esa parte pues motora, la crisis va a ser entonces motora, ¿cierto? Y dentro de las motoras, ustedes van a ver ahí en el recuadro que hay focales, motoras focales, que pueden ser tónica, clónica, mioclónica, que puede entonces también estar tónico, clónica, atónica, un espasmo, y en las generalizadas, en esta parte del recuadro de la mitad, además pueden ser mioclónica, tónica, mioclónica, tónico-clónica, y que si no observamos, o sea, si no observamos actividad muscular, si no lo observamos, será una crisis no motora y que a su vez tiene una clasificación autonómica porque se altera ese sistema autónomo. Por ejemplo, si se producen cambios en el color de la piel, si se altera la frecuencia cardíaca, si se altera la respiración de la persona, van a ser sensoriales si se altera la visión, si se altera la audición, visión, tacto, el gusto en este momento no, porque puede ser que la persona tenga pues una pérdida de conciencia, entonces no lo podemos saber. Si se altera la capacidad, por ejemplo, de razonar, de pensar, y si es de bloqueo, si se produce un paro en la actividad de la persona, es decir, una crisis generalizada no motora como una ausencia, es un bloqueo. Hay una pérdida igual, una pérdida de conciencia, no hay ningún movimiento por lo regular no hay ningún movimiento en las crisis de ausencia, y que a su vez puede ser una ausencia típica, atípica, una ausencia mioclónica o palpebral, ¿sí? También es importante entonces rescatar que puede haber cualquier otro fenómeno, que sería entonces ese origen desconocido, igual motor, no motor, ¿cierto? Hay crisis, por ejemplo, que no son clasificables, porque son crisis que realmente pues no hay como un origen, no hay una clasificación, no hay un buen diagnóstico. Cualquier otro fenómeno que podemos observar, es decir, si hay fenómenos descritos con la máxima precisión posible, pero que a veces nosotros no podemos comprender. Entonces, antes de entrar a esos síndromes epilépticos, los cambios, y pues que también es importante comprender que los cambios más importantes entre la clasificación de la crisis, pues la primera, una de las primeras, que fue en 1981, y una de las últimas, pues que fue respecto al año 2017, son, primero que desaparece ese término que ya les mencioné, que ya desaparece el término parcial y que ya no existe crisis parciales, sino que se cambia a crisis focales. Ya las crisis pueden ser de origen focal, de origen generalizado, de origen desconocido no clasificable, como lo veíamos en el recuadro. La alerta, entonces, es una clasificación de crisis focal, es importante, y que desaparecen los términos que antes estaban. Ya no es parcial simple, sino focal simple. Ya no es parcial compleja, sino focal compleja. Y ya no es secundariamente generalizada, sino focalmente generalizada. Entonces acá es importante mencionar pues estos nuevos como ingresos de, de clasificaciones diagnósticas para poder entonces comprenderme. Hablemos un poco de lo que son los síndromes epilépticos. Entonces, un síndrome epiléptico, esperen que se me perdió el cursor, ya. Un síndrome epiléptico es un trastorno epiléptico. Acá se habla de trastorno epiléptico, que se va a caracterizar por un conjunto de signos y síntomas que ocurren habitualmente juntos.
Es un conjunto entonces donde hay características como que son electroclínicas. También debemos entender que en esos síndromes epilépticos hay algo indispensable y es la edad de aparición, el tipo de crisis y los tipos de afectación a nivel neurológica y funcional que va a tener. En los síndromes epilépticos debemos entender que la edad de aparición es lo más importante, pero también el pronóstico. Hay unos que son de muy buen pronóstico, hay otros que el pronóstico es bastante malo. Entonces, cuando el síndrome está asociado a un daño estructural cerebral, es decir, que es secundario por ejemplo, a un accidente cerebrovascular o es secundario a un trauma de cráneo, es decir, es una característica lesional, es una alteración metabólica lesional. ¿Por qué? Porque se altera la estructura cerebral, se altera también el metabolismo cerebral, por ejemplo, cuando hay presión intracraneal, que desemboca o puede desembocar en un síndrome epiléptico. Entonces, ahí también hay otra clasificación. Si no hay una lesión en el cerebro, ese daño se considera un daño idiopático o un daño genético, que ya supone que hay un defecto pues más de tipo genético, ¿cierto? Porque las epilepsias también tienen un componente genético allí. No todas, obviamente. Y en aquellos casos en los que no se evidencia ninguna lesión ni hay una clara etiología del síndrome epiléptico, vamos a considerarla una criptogénica, un síndrome criptogénico de causa desconocida, ¿sí? Entonces, en las que más nos vamos a centrar son estas dos, asociada a una estructura cerebral que se altera o a una lesión, perdón, o a una crisis idiopática donde no hay una manifestación como tal lesional. Eso es importante. La mayoría de los casos en los niños nos vamos a centrar en las crisis que son idiopáticas. Vimos muchas características de lo que era, por ejemplo, Laura, donde pues no comía el niño, tenía cambios en el apetito, tenía cambios en el estado de ánimo. Vamos a entrar entonces a esa parte, ahora sí, de las causas epilépticas que también se pueden entender desde esos síndromes epilépticos. Un 70% que es idiopático, probable origen genético, miren que es muy alto porcentaje, frente a un 80% que es más frecuente en niños, donde es un origen perinatal, pero en los adultos puede ser secundario pues a un accidente cerebrovascular. Entremos a conocer estos primeros, al 70%, a los síndromes idiopáticos. Cuando hablamos de las epilepsias de tipo idiopático, nos referimos a qué? A un grupo de síndromes epilépticos que tienen características muy específicas y que por definición, como les mencioné hace un rato, no hay una causa estructural, no hay una causa metabólica que pueda ser evidente en la persona. Tienen un origen genético que puede ser subyacente, ¿cierto? Aunque en muchos casos identificar un gen específico de esas crisis idiopáticas pues va a resultar muy engorroso, pues muy difícil. Estas crisis epilépticas de tipo o más bien de origen idiopático suelen aparecer en personas con un cerebro que estructuralmente es un cerebro normal, no hay alteraciones a nivel estructural y que se asocian pues afortunadamente a un pronóstico favorable en la mayoría de los casos, cuando es idiopático, ¿cierto? En la mayoría, no en todos. Pues hay también excepciones de la regla. ¿Cuáles son las características principales o las características, pues como a nivel general de las crisis idiopáticas? Primero que hay un presunto origen genético, ¿cierto? Digo presunto porque pues no siempre se va a, a conocer ese origen genético. Entonces, no siempre se originan o no siempre se identifican esas mutaciones específicas. Se cree que estas epilepsias sí tienen una base genética que afecta la función de los canales iónicos, la transmisión sináptica de la que ya hemos hablado, incluso esa excitabilidad neuronal, pero no siempre, pues vamos a hablar de una base genética.
¿sí? Sabemos que así se afecta la función de los canales iónicos, pero no sabemos más. Y que en estas crisis idiopáticas hay un inicio de edades específicas. Las epilepsias idiopáticas suelen comenzar en la infancia, en la niñez o en la adolescencia, y que también eso es lo que hace que dependa del síndrome específico. Hay una ausencia, como les mencioné, en estas crisis idiopáticas de un factor lesional. No se puede asociar entonces a un TEC o a una neoplasia, y que por lo general se pueden, pues pueden ser generalizadas o focales, que es lo que entonces vamos a hablar. Antes de entrar a conocer cuál es cada uno, epilepsia benigna con puntas, centrotemporales, vamos a hablar entonces que pueden ser de dos tipos: generalizadas idiopáticas o focales idiopáticas. En las idiopáticas están las crisis tónico-clónicas generalizadas y las ausencias típicas o las mioclonías. Y en las idiopáticas es una crisis rolándica benigna, que es la que vamos a hablar acá. Por eso estoy dando entonces pues la pequeña introducción para que tengamos en cuenta qué es una epilepsia benigna, o que también se llama con puntas centrotemporales, que hace parte de esas epilepsias focales idiopáticas. Como les menciono, en general estas idiopáticas pues tienen buen pronóstico, muchas de estas tienen una evaluación bastante favorable, en algunos casos incluso pueden desaparecer con la edad. Por ejemplo, esta epilepsia rolándica benigna por lo regular desaparece en la edad, y que todas estas epilepsias de tipo idiopático tienen un patrón característico de descarga epileptiforme, es decir, suelen ser distintivas en esas ondas, pues en esas puntas ondas de electroencefalograma. Acá entonces es importante hablar que las epilepsias idiopáticas se agrupan según la edad de inicio. Vamos a ver entonces que cada una tiene una edad de inicio. Por ejemplo, esta, la rolándica, que es la primera, se me perdió el cursor, ya, tiene una edad o un debut entre los 3 y los 14 años, aproximadamente, ¿cierto? Y que pues esa edad de inicio también es una característica clínica, que los hallazgos electroencefalográficos son importantes. Vamos a entonces a empezar con la primera. Esto es una epilepsia rolándica, también se llama epilepsia benigna, con puntas centrotemporales, pero también es conocida como epilepsia rolándica. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama rolándica? Ya les voy a explicar el por qué. Pero la edad de inicio es lo más importante acá, entre los 3, 13, 14 años, 3 a 13, 14 años, con un pico de crecimiento alrededor de los 7 a 10 años de edad. Resulta que cada uno de estos síndromes epilépticos, recuerden que estamos en los benignos, va a tener una, unas características clínicas pues que son indispensables, ¿cierto? Acá las características clínicas de la rolándica, de la epilepsia rolándica benigna, o como les menciono, epilepsia con puntas centrotemporales, es que las crisis son focales motoras, que principalmente se dan a, al despertar del niño o en el sueño del niño, que los síntomas incluyen entonces, ¿qué? Sacudidas tónico-clónicas de un lado de su carita, dificultades para hablar, sobre todo cuando es una crisis al despertar, pueden verse con hiperventilación en el momento del sueño, y que esas crisis rolándicas suelen propagarse y generalizarse a crisis tónico-clónicas. Y en el electroencefalograma vemos entonces también unas ondas de crecimiento, unas puntas centrotemporales en la actividad del sueño, con una morfología muy característica. Es decir, acá se da un diagnóstico de epilepsias principalmente porque se sabe cuál es la zona epileptógena. El pronóstico es muy favorable, es decir, incluso muchos niños ya entrados en la adolescencia, alrededor de los 14 a 16 años, tienen una remisión espontánea de lo que es la epilepsia rolándica.
A menudo sí necesitan tratamiento, pues, pero menos en casos, pues, de crisis que remiten rápido. ¿Por qué es una crisis rolándica? Acá tenemos la cisura de Rolando, ¿sí? Y la cisura de Silvio. Entonces, la cisura central, que es esta, Rolando, central y lateral, pero que muchas personas también conocen como cisura de Silvio y la central, ¿cierto? Que no la vamos a confundir con la línea media, que la línea media es, bueno, acá no se ve porque es una cara lateral del cerebro, pero que si tú pones el cerebro pues de una manera, no sé, así, tú ves que acá hay una especie de línea media, ¿sí? Entonces allí es donde hay un mayor foco epileptógeno de lo que es las puntas de onda centrotemporales. Para el criterio diagnóstico, entonces, como también estábamos viendo allí en el video, que lo tienen entonces en ese material opcional, la punta onda ocupa al menos el 80% de total del sueño no REM, pues en el infante, ¿cierto? Ya sabemos que entonces hay una edad de inicio típica entre los 3 hasta 13, 14 años, pero que muy posiblemente remita a los 14, 15, 16, ya entrando pues en esa etapa de la adolescencia. Que en la vigilia, pues hay un electroencefalograma que es normal o que pueden haber alteraciones vocales y que en el 40% hay una presencia de anomalías neurológicas sintomáticas, ¿sí? Acá hay síntomas neurológicos, neuropsicológicos, como trastornos conductuales, dificultades del aprendizaje y pues un retraso en la adquisición del lenguaje, síntomas compatibles. Cuando digo compatibles, no es que sea autismo, TDA o TDAH, ¿sí? Es compatible por lo que mencionábamos ahora, que es muy factible que los niños, pues, lo mencionábamos con la meningitis, que era una pregunta que nos hacían ahora, que Lina nos hacía ahora. Si una persona con meningitis luego podía tener TDAH. No, son síntomas que sí se parecen, que son compatibles, pero que realmente falta criterio diagnóstico importante como neurodesarrollo. Y que las crisis suelen ser refractarias al tratamiento, pero no siempre son refractarias. Esto es importante también tenerlo presente, que por lo general tienen pues un curso benigno. Es decir, cuando yo menciono el término benigno es que pues se refiere más bien al curso de la epilepsia, que tiende a remitir, como les mencioné, en esa adolescencia. Sin embargo, sí puede pues, evolucionar si no se controla, si no se trabaja adecuadamente hacia formas de pronto más atípicas o más agresivas, como el síndrome de Landau-Kleffer, que ahora lo vamos a ver, o que incluso ni siquiera el síndrome de Landau-Kleffer, que puede desembocar a una encefalopatía con puntas de onda en un sueño continuo, que es otro tipo. Bueno, referente a lo que es la neuropsicología del síndrome epiléptico, pues o las crisis rolándicas, suele cursar con alteraciones en el lenguaje, especialmente en dificultades en la lectura, en la denominación de imágenes o de cosas. Puede ser también una atención, una memoria declarativa con alteraciones. Sin embargo, pues aún no está muy claro si esas alteraciones son transitorias o permanentes en el tiempo, en los niños entonces que tienen esta parte del diagnóstico. Bueno, vamos a ir a nuestro... Bueno, muy buena esa pregunta, no la había visto. Salvador nos dice, ¿por qué los paroxismos epilépticos del lóbulo frontal pueden confundirse o diagnosticar epilepsia en niños con TEA? Ya vamos a entrar a esa parte del lóbulo frontal. Voy a tener esta pregunta allí, muy interesante, Salvador, la verdad que sí. Vamos entonces a entrar a nuestro descanso y luego continuaremos con esos síndromes idiopáticos. Y en el momento en que sea esa parte,
de los síndromes, principalmente de los lóbulos, lóbulo temporal, lóbulo frontal, occipital, que pues realmente son pocos, pero que sí están. Vamos a explicar esto que nos dice Salvador. Entonces vamos a ir a nuestro receso y volveremos en breve para el otro bloque de la clase. Listo. Entonces, volviendo al ruedo, volviendo a la clase, esto era lo que habíamos visto sobre pues lo que es la parte rolándica, principalmente esa parte de epilepsia rolándica benigna, o que también se llama pues una epilepsia con puntas centrotemporales. Y vamos a ver entonces dos características importantes a nivel visual de lo que es esta epilepsia rolándica. El segundo tipo de epilepsias, recuerden que estamos en ese grupo macro de epilepsias idiopáticas, son las epilepsias de ausencia de la infancia. Entonces, acá las epilepsias de ausencia infantil están comprendidas, pues, o tienen una edad de inicio entre los 10, perdón, entre los 4 y los 10 años, siendo por lo general más común o más frecuente en las personas femeninas, en las mujeres. Al igual que vimos en las epilepsias rolándicas, también en esas crisis de ausencia, perdón, en esas crisis en general de ausencia, vimos en las crisis rolándicas que hay unas características clínicas. Lo primero es que son crisis de ausencias típicas, son episodios muy breves en el tiempo. Cuando digo breves, alrededor de 4 o 20 segundos de pérdida de conciencia, pero aún así hay pérdida de conciencia. El niño parece como desconectado del lugar, del momento en el que está, con la mirada fija. Hay un cese importante de actividad y a veces pueden haber como movimientos repetitivos que se pueden llamar automatismos. Hay decenas, incluso cientos de crisis de ausencias en el día. Entonces, miren que las crisis de ausencia, aunque son breves en el tiempo, como les menciono, pues de 4 a 10 segundos aproximadamente, son muy frecuentes en el día. Entonces, a mayor frecuencia de, o mayor presencia de crisis de ausencia, pues mayor va a ser, digamos, la dificultad que el niño va a tener a nivel cognitivo. Como les mencionaba, en todas las crisis epilépticas o todos los síndromes epilépticos hay características clínicas que son definitorias. Por ejemplo, en este hay un electroencefalograma que está caracterizado por una hiperventilación. Entonces, acá es mediante la hiperventilación que se puede provocar esas crisis epilépticas que facilitan el diagnóstico. Es decir, cuando los niños se sienten hiperventilados, allí es donde llega aún más las crisis de ausencia en la infancia. El pronóstico en este tipo de epilepsia con ausencias infantiles es benigno, por lo regular es favorable. Cerca de un 70% incluso de los casos que tienen este síndrome epiléptico son remitidos en la adolescencia, es decir, remiten en la adolescencia, pero un pequeño porcentaje evoluciona hacia otras crisis epilépticas pues más generalizadas, idiopáticas. Entonces, aunque la mayoría, un 70% puede tener una remisión, muchos de pronto pueden desenvolverse o evolucionar a una crisis peor. Y también hay otra parte y es que no solamente es una crisis de ausencia en la infancia, también hay otra crisis de ausencia en la juventud, que se llama crisis de ausencia o epilepsias con ausencia en la juventud. Entonces, muy parecido a las crisis de ausencia infantil, solamente que en la juventud la edad de inicio es mucho más avanzada. Ya no sería entonces una edad de inicio de 4 o 10 años, sino que ya sería de los 10 años a los 17 años. Y características clínicas que son similares, como les menciono, a esa crisis de ausencia infantil,
pero las crisis son menos frecuentes y de mayor duración en el tiempo. Entonces ya no solamente duran de 4 a 20 segundos o de 10 segundos aproximadamente, sino que pueden durar un poco más, incluso puede durar un minuto. Y siguen siendo eh, repetitivas a nivel temporal. Entonces, acá las ausencias se asocian a menudo con crisis tónico-clónicas generalizadas y el pronóstico, a diferencia del anterior, a diferencia de lo que les estaba mencionando entonces de este otro, que es la crisis de ausencia infantil, el pronóstico en la de adolescentes, que empieza de los 10 a los 17 años, es más desfavorable. Es más desfavorable principalmente pues por la edad de inicio, 10, 17 años. También hay mayor probabilidad de que esas crisis no solamente se queden en la adultez, no solo, perdón, en la juventud, que no solo sea crisis de ausencia juveniles, sino que también repercutan pues en la vida adulta. Yo quiero mostrarles entonces un video sobre las crisis de ausencia y acá entonces les pongo una pregunta. ¿Es una crisis de ausencia o déficit atencional? Vamos a ver entonces el video. El video para que ustedes puedan entonces juzgar por ustedes mismos cómo se puede confundir estas dos características. Vimos entonces cómo es importante conocer qué es un déficit atencional, que sería un TDAH con predominio inatento, pero qué sería desde la neuropsicología una crisis de ausencia, que como vimos allí puede ser una crisis de ausencia infantil o bien una crisis de ausencia juvenil, ¿cierto? Que las juveniles entonces van a tener un pronóstico más deplorable. Por lo general, infantil, esta parte es infantil, es bueno, que hay remisión como mencionábamos antes de los 12 años. Desde la neuropsicología debemos comprender muy bien qué es un déficit atencional, pero qué viene a ser un déficit a nivel más bien de las funciones atencionales secundarias a una crisis epiléptica de ausencia. Miren lo que veíamos allí en el video, que ese video me encanta porque realmente explica muy bien lo que es una crisis de ausencia y lo que es un déficit atencional. En el TDAH no hay una pérdida de conciencia. Es decir, el niño puede estar inatento, puede estar haciendo otras cosas, está de pronto con esta multitarea, pero se focaliza luego cuando alguien le llama la atención, que es una focalización breve, que no es duradera, pero que igual lo hace y puede recordar de pronto lo que estaba trabajando, mientras que en la crisis de ausencia no. Entonces, hablemos de la neuropsicología de las crisis de ausencia. Acá, a pesar de que se ha descrito como un síndrome benigno, que ya lo habíamos hablado, que esas crisis idiopáticas son por lo regular benignas, sí hay una afectación en ese funcionamiento cognitivo y alteraciones psicopatológicas. A mayor repetición, pues mayores van a ser esas consecuencias. A nivel intelectual, puede que no esté tan disminuido, sí puede estar un poco disminuido si se hace, por ejemplo, una trayectoria a un seguimiento en el tiempo, pero que entonces de todas maneras no va a tener de pronto un coeficiente promedio como lo podría tener, ligeramente disminuido, no considerablemente disminuido, pero sí que de pronto en algunas áreas como velocidad de procesamiento de la información, como memoria de trabajo, como una parte del procesamiento verbal, puede tener pues una característica y es que puede estar en el límite inferior a lo típicamente esperado. Acá es importante entonces que hay unas habilidades principalmente de las características no verbales y que puede cursar con síntomas ansiosos y también dificultades en el ajuste social. A ver, entonces en el video vimos dos crisis de ausencia a repetición en un minuto o menos de un minuto. Así pasa con las crisis de ausencia. Digamos, si nosotros no nos hubiésemos percatado ya previamente que era una crisis de ausencia infantil, posiblemente, pues
estemos en un aula de clase o quizás los docentes vean, pues igual los docentes tienen muchos niños a cargo, puede que vean al niño que está mirando la ventana fijamente o que está mirando a otro compañero fijamente, de pronto lo confundan pues con una mirada cualquiera y que luego el niño vuelve, pero no hay, digamos, una conciencia de los docentes de que realmente es una crisis de ausencia y es allí donde declina pues ese potencial académico en cuanto pues el reflejo de las notas y obviamente del aprendizaje. Hablemos de la epilepsia mioclónica juvenil. Entonces acá la edad de inicio es entre los 12 a los 18 años aproximadamente. Recordemos que como todas estas partes de las epilepsias idiopáticas, pues adolescentes y preadolescentes sanos, no hay pues un daño estructural, son completamente sanos, pero hay un desencadenante o más bien características clínicas. Son crisis mioclónicas, es decir, las crisis mioclónicas, entonces, ¿qué son? Son sacudidas, pues crisis con sacudidas mioclónicas que son bruscas y que son bilaterales en las dos partes del cuerpo. Sacudidas musculares que aunque son breves, son muy bruscas y que ocurren por lo regular al despertar. Miren que, por ejemplo, la otra también, la primera que habíamos hablado, la de Rolándica, donde también ocurría al despertar o en el sueño, pero que también al despertar, lo mismo pasa con esas epilepsias mioclónicas juveniles al despertar. A menudo se acompañan con crisis tónico-clónicas que son generalizadas y que en menor medida también se pueden combinar esta epilepsia mioclónica de ausencia. En general es importante mencionar que cuando hay una epilepsia mioclónica juvenil, miren por favor la edad de aparecer, 12, 18 años, 13, 14, 15, los niños están en una etapa de, de descubrir su identidad, están en una etapa pues donde hay un consumo experimental, de pronto pues de alcohol, de licor, de cerveza, y que también es en una etapa muy difícil porque igual pues la adolescencia tiene cambios hormonales, tiene cambios emocionales pues a considerar y qué pasa. Entonces, como hay una característica acá y es que en esta crisis hay pues una exacerbación de los pues que se desencadenan, o más bien un desencadenante y es privación de sueño, consumo de alcohol, el estrés. Muchas veces los adolescentes están en consumo de alcohol, que ni siquiera puede ser excesivo, puede ser un consumo de alcohol, igual esto va a depender de cada cerebro. La fatiga crónica que los adolescentes también experimentan, están en una etapa difícil, sobre todo el bachillerato, y la privación del sueño. Entonces acá es cuando los estudiantes empiezan a trasnochar, empiezan de pronto a ir a fiestas, donde, pues claro, consumen alcohol, hay una deprivación del sueño, puede desencadenar en una epilepsia mioclónica juvenil, que pues por las siglas es EMJ, epilepsia mioclónica juvenil. El pronóstico realmente, aunque es de control con farmacología, es muy bueno en esta epilepsia mioclónica juvenil. En muchos casos suele requerir un tratamiento de por vida, porque rara vez esta epilepsia mioclónica juvenil remite, rara vez remite, entonces va a acompañar a la persona durante toda su vida, donde requiere entonces pues fármacos como el ácido valproico, lemotrigina, pues entre otros, pero que entonces no remite y al no remitir, ¿qué pasa? Ya las personas de por vida entonces tienen que cuidarse de la deprivación del sueño, hábitos de vida saludables, etc. Allí vimos allí un ejemplo de cómo podrían ser esas características pues a nivel de las mioclonías. Lo que les mencionaba, mediante la medicación sí se consigue o sí se puede conseguir un buen control de esa crisis, pero que la persona pues va a tener o que va a acompañar estas crisis mioclónicas durante toda su vida, muy posiblemente pues tiene un alto índice de lo que son las recaídas, por lo que
el tratamiento va a estar dirigido a largo plazo. Les mencionaba entonces que deben estar entonces con un hábito de vida saludable. Acá se han descrito como pacientes con cierta indiferencia hacia su enfermedad, que a veces pueden ser inestables emocionalmente, con frecuentes cambios de humor, muy posiblemente irritables o que fácilmente sean irritables, qué dificultades existen bastantes acá y es un ajuste psicosocial. Les voy entonces a compartir un video, así como hemos hecho con los otros, pero para que ustedes entonces lo tengan allí y lo puedan estudiar. Les voy a compartir el enlace, denme un momento. Listo. Allí tienen el video y cuando ya terminen de verlo, me lo hacen saber. Hay otros tipos de epilepsias que son las epilepsias generalizadas idiopáticas con crisis tónico-clónicas al despertar, que realmente estas crisis pues tienen un inicio, digámoslo así, en la adolescencia y o en la adultez temprana. Y que hay características clínicas. Primero estamos hablando de esta. Ya vamos a pasar a la epilepsia de epílogos del desarrollo, que también entonces hacen parte del grupo de epilepsias idiopáticas del espectro menor. Lo primero entonces es que esas generalizadas idiopáticas con crisis tónico-clónicas al despertar son características, ¿por qué? Porque son crisis tónico-clónicas generalizadas que ocurren principalmente cuando el niño, pues en este caso es un adolescente, cuando el adolescente o el adulto joven se despierta. Y hay factores que lo desencadenan. Lo mismo que habíamos hablado entonces en el anterior, entonces privación del sueño, consumo de alcohol, consumo de sustancias, el estrés crónico y que el pronóstico, pues sí, este es un pronóstico mucho más amigable, mucho más favorable que el anterior. Realmente acá, aunque suele requerirse igual medicación de por vida. Y la segunda, que es una epilepsia con epílogos del desarrollo, que pues también se llama pues idiopática, del espectro menor es mucho más temprano en edad. Es decir, algunos síndromes más comunes dentro del espectro idiopático también está esta, solo que estas son un poco más pequeños los niños en relación a la edad de inicio, 3, 6 años, crisis focales, acá entonces se incluyen vómitos, desviación de pronto ocular, pues como que voltean sus ojitos, pérdida de conciencia. ¿Qué factores son importantes antes de entrar a hablar de las encefalopatías eh, epilépticas? Hay unos factores importantes o más bien factores desencadenantes en las epilepsias. Lo primero es que eh, la privación del sueño en las idiopáticas, yo estoy hablando de las idiopáticas, el factor del sueño, el estrés, la fiebre, el consumo pues, de alcohol, van a participar en crisis epilépticas idiopáticas como un factor que los exacerba. Y en algunos casos, pues estímulos un poco más específicos, como por ejemplo la fotosensibilidad, esa parte de la epilepsia fotosensitiva o fotosensible, donde hay luces intermitentes, pues estraboscópicas, que también se llama epilepsia estraboscópica, donde desencadenan también esas epilepsias de tipo idiopático. Hay que tener claro que debemos considerar una gran importancia del diagnóstico. Cuando podemos identificar un diagnóstico temprano, nos permite entonces elegir el tratamiento que va a ser mucho más idóneo, un tratamiento más adecuado y también educar al niño, en este caso a los pacientes ya cuando entran a la adolescencia, a los padres, hablar sobre los factores de riesgo y los pronósticos, pero también entender que muchos de ellos requieren una rehabilitación neuropsicológica. Encefalopatías epilépticas. Ahora sí, hablemos de ellas. Cuando hablamos de una encefalopatía, ya hablamos que es igual a otro grupo, como lo vimos en las idiopáticas, que son, pero más graves. Miren que las idiopáticas
no eran tan graves, obviamente algunas sí con el tiempo, pero acá las encefalopatías sí son un poco más graves. Em, Acá pasa algo y es que en esa actividad epileptógena no solo genera la crisis, sino que también tiene un impacto en ese desarrollo cerebral, en esa función cognitiva, tiene un impacto que es perjudicial a nivel de la conducta también. eh, la parte motora también se va a afectar en esas encefalopatías epilépticas y que hay un deterioro que es desproporcionado a lo que podría, por ejemplo, explicar una patología subyacente y que ocurre como una consecuencia directa de una actividad eléctrica que es desorganizada, que es a repetición, es decir, que es continua en el tiempo. ¿Cuáles son las características generales? Hablando entonces un poco pues, de las generalidades de las encefalopatías epilépticas. Es que la mayoría tiene un inicio que es un inicio temprano. Muchas encefalopatías epilépticas se presentan en la infancia o en esos primeros años de vida. Miren que las idiopáticas también, muchas de ellas. Y es que acá, en la parte del inicio temprano de las encefalopatías, eh, el cerebro del niño está en desarrollo, pero también aparecen etapas posteriores donde también se puede dar esas crisis epilépticas encefalopáticas, pero por lo regular es en el cerebro en desarrollo. Y hablamos de una actividad epiléptica severa. Son crisis frecuentes, en muchos casos, pues son crisis refractarias y que en múltiples tipos vamos a verlas. Entonces, crisis focales, sonicoclónicas, mioclónicas, entre otras que ya hemos visto, y que hay un deterioro del desarrollo. Los niños con encefalopatías epilépticas suelen presentar regresión del desarrollo o un estancamiento como tal en ese progreso de habilidades cognitivas o motoras en el lenguaje y que muchas de esas encefalopatías tienen una resistencia al tratamiento, es decir, estas epilepsias suelen ser refractarias a los fármacos epilépticos, aunque algunos síndromes pueden responder pues, a terapias específicas. En general, son aquellas en las que la actividad epiléptica por sí sola, por sí misma, puede contribuir a ese deterioro cognitivo que acá también les coloco en las diapositivas. Cognitivo y conductual, pero que ya es algo severo y que, como les mencionaba también, hay una refractariedad en el tratamiento que es habitual. Vamos a hablar entonces de las clasificaciones, así como hablábamos de las clasificaciones en las idiopáticas, hablemos de la clasificación de las encefalopatías epilépticas. Esos son los más principales, los síndromes más principales. Tenemos el síndrome de West, también conocido como síndromes de espasmos infantiles. Hay una edad pico, o más bien una edad aproximada, que es desde los 4 a los 8 meses. Realmente la edad de inicio oscila entre los 3 y los 12 meses, oscila. Es decir, no es que sí o sí se presente en esa edad, puede oscilar, ¿sí? Y que raramente, igual ahí en las diapositivas también se los dejo, para que sea el material de estudio, raramente ocurre luego de los 2 años, raramente. Es decir, hay casos que existen que se presentan luego de los 2 años, pero es muy inusual. ¿Qué, qué características clínicas? Más bien es una triada sintomatológica. Entonces tenemos cuáles. Primero, un espasmo epiléptico, que son esas contracciones repetitivas, pero que son breves, de, pues, del tronco o de las extremidades y que a veces son como en ráfagas. También hay algo importante y es que suelen ocurrir al despertar o en un tránsito como del sueño a la vigilia, como en ese tránsito que hay. Y puede haber una regresión o más bien un estancamiento de los procesos idóneos del neurodesarrollo. La etiología es muy variada acá, entonces como hablamos de las encefalopatías, mencionábamos que la encefalopatía también tiene, digamos, un componente y es lesional. Entonces acá es variada, hay lesiones estructurales,
pero no solamente en la etiología vemos causas pues a nivel estructural, también incluso vemos unas mutaciones genéticas, pero que ya son un poco más puntuales y causas a nivel metabólico. El pronóstico depende de la causa que subyace la, el síndrome de West, que como les mencioné, entonces pueden ser causas genéticas, causas metabólicas, pues lesiones a nivel estructural. El pronóstico entonces subyace a esto que les acabo de mencionar, pero sí algo es muy importante tener en cuenta que el tratamiento adecuado en el síndrome de West va a ser la clave fundamental para un buen proceso, porque es que si no se hace un adecuado tratamiento farmacológico, psicosocial, de estimulación, pues puede progresar a un síndrome de Lennox-Gastaut, que vamos a ver entonces más adelante, que también hace parte de las encefalopatías, pero que pues es un cuadro clínico obviamente mucho más importante a considerar. Les voy a compartir entonces un vínculo para que lo puedan abrir de un video, de un caso, con ese diagnóstico. El pronóstico, como mencionamos, es poco favorable en general en esas crisis idiopáticas, es mucho mejor. En las encefalopatías no tanto. Y esos espasmos infantiles o esas contracciones que son pues sostenidas, igual son contracciones tónicas de la cabeza, del tronco, de las extremidades en ambos lados, es decir, bilaterales, generalmente son simétricas pero bruscas, ¿sí? Entonces acá es importante mencionar que hay un patrón característico de ipsarritmia en, en las, pues en estas crisis encefalopáticas y el pronóstico, como les digo, es poco favorable. Hay altos índices de mortalidad, que es un 5%, pero que gracias a esas mejoras pues a nivel científico han podido reducir. Es común que los niños desarrollen crisis farmacoresistentes o, como les mencionaba, hacia una encefalopatía de Lennox-Gastaut. Cursa con un retraso intelectual hasta el 80% de los casos. Y ojo acá, pongo alteraciones conductuales porque pongo rasgos del espectro autista. Lo mismo que habíamos mencionado en algún otro tema, pongo rasgos porque no es que desemboquen en un autismo, sino más bien en un factor que se parece al trastorno del espectro autista, pero que realmente no es. Vamos a dejar allí. Les voy entonces a compartir lo que es el taller formativo. También se los voy a compartir mañana, no hay problema, pero para las personas que de pronto están conectadas en este momento para que lo vayan viendo, lo pueden ir desarrollando. Pueden volver a ver las clases, de hecho, pues esa es la idea, que vuelvan a ver las clases o muchas personas son muy juiciosas y toman nota de cada una de las clases y también pues saben que allí hay un resumen de lo de lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Que es como el resumen de las clases de meningitis, de encefalitis, que es como el tema más macro. Y acá les comparto entonces el formulario. Ese es el formulario, les voy a proyectar entonces la pantalla para que lo puedan conocer, más o menos cómo es. Primero un segundo, les proyecto entonces el formulario. Listo, así es el formulario, ¿sí? Entonces el formulario tiene unas preguntas. La idea es que ustedes entonces lo resuelvan. Acá entonces pues hay unas preguntas, cada una son 15 preguntas, en realidad es muy amigable de trabajar. No se preocupen, no lo tienen que enviar a ningún lugar, es decir, no me lo tienen que enviar a mí ni lo tienen que enviar a los coordinadores. Recuerden que es un espacio formativo para ustedes, entonces lo van a tener ustedes allí. No importa tampoco, y eso siempre lo digo,
Si tienen una pregunta buena, dos preguntas buenas o no tienen ninguna, eso no importa. La idea es que ustedes de verdad se pongan en el reto, en ese reto formativo para saber qué tanto proceso de aprendizaje tengan. Igual, siempre aprendemos de los errores, eso es muy importante. Y mañana, es que mañana, el miércoles, vamos a tener pues la corrección de este taller para que no se preocupen. ¿Listo? Entonces, ahí tienen el formulario, nuevamente se los voy a compartir. Por aquí se les estoy compartiendo, es el mismo, entonces no importa pues como que si lo abren dos veces, es exactamente igual y nos veremos entonces nuevamente mañana. Recuerden que nosotros terminaríamos este ciclo de formación alrededor del miércoles. Bueno, espero entonces que estén muy bien, que puedan descansar bastante y nos veremos entonces nuevamente mañana. Chao, que estén muy bien.